Bien, cambiamos de tema, nos vamos a hablar de temas internacionales. El primer ministro británico, Boris Johnson, pidió a la reina Isabel II que suspenda el Parlamento hasta el 14 de octubre para bloquear cualquier intento de los diputados de frenar el Brexit sin acuerdo. La monarca aprobó la solicitud, sin embargo, la Unión Europea no se ha referido a la decisión de Johnson, pese a que en primera instancia los líderes del bloque europeo se inclinaban por alcanzar el Brexit, pero con acuerdo. Bueno, un enredo todo este Brexit famoso, ¿verdad? Pero que queremos empezar a entender más en qué pie está toda esta discusión con Paulina Astroza, directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, gracias. Bienvenida. Buenos días. A ver, efectivamente, el oficialismo ha pedido a la reina Isabel II un cierre, ¿verdad?, del trabajo del Parlamento. Pero esto no es nuevo. Esto ocurre siempre. ¿Cuál es la diferencia? Ocurre antes y en un contexto distinto. Sí. A ver, lo primero es que efectivamente, como tú dices, esto es normal dentro del sistema parlamentario británico. Todos los años se cierra una legislatura, se pide no es disolución, ¿eh? Porque algunas personas creen que se disolvió el Parlamento. No se disolvió. Es una pausa. Es una pausa, es una suspensión, una prórroga, como le llaman ellos. Y normalmente se utilizaba esto en esta época para que los partidos políticos celebren sus famosos congresos. Entonces el Partido Laborista, el Conservador, hacen sus reuniones ideológicas para iniciar un nuevo periodo legislativo. Y el nuevo periodo legislativo normalmente parte con un discurso de la reina, en el cual está redactado por el gobierno de turno, donde dice cuáles va a ser su trabajo durante el año siguiente. ¿Cuál es lo diferente? Primero, que son 5 semanas que se suspende el periodo legislativo. Por lo tanto, no hay precedentes, creo que desde el año 45, una suspensión tan larga. Estamos hablando de contexto de guerra mundial. Claro. No. Y segundo, además en este caso es el contexto. Porque en el fondo, aunque Boris Johnson trató de decirnos si esto es normal, esto se hace, lo que queremos es un periodo más largo porque este es un nuevo gobierno, él habla que se trata de hacer una agenda mucho más interesante de futuro y el fondo dijo, con el foco esa de es la la discusión justificación de nuestros problemas, no tanto de Europa, exactamente, sino que solucionemos nuestros... Pero en el fondo de lo que se está acusando y por lo cual se está protestando nuevamente en las calles, es decir, oiga, Boris Johnson lo que está haciendo es un golpe a la democracia, está clausurando el Parlamento de forma forzosa para impedir el debate y llegar a la fecha del Brexit en octubre sin discusión y salir de manera dura de la Unión Europea. Exactamente. Eso es lo que se le critica, es la intención antidemocrática, y eso se le ha calificado, algunos hablan de escándalo constitucional, porque en el fondo se le puede acusar, y eso hoy día ya está en los tribunales en el Reino Unido, en 3 tribunales, en Irlanda del Norte, en Londres y en Edimburgo, en Escocia. Hay 3 recursos. En el fondo lo están acusando de abuso del derecho. Es decir, algo que normalmente se utiliza, que a todo esto el año pasado, por excepción, Theresa May no lo ocupó. Theresa May no cerró el Parlamento, no obtuvo esta prórroga, justamente para que el Parlamento debatiera sobre el Brexit. Ahora es al revés. Son 5 semanas y no los deja discutir. Es llamativo porque además... uno de los grandes argumentos que esgrimió o fundamentó toda, ¿verdad?, el bloque liderado por Boris Johnson de querer salirse de la Unión Europea es que el pertenecer a la Unión Europea debilitaba el funcionamiento del propio Parlamento británico. Y hoy día se hace de todo lo contrario. Exacto, es que eso se le acusa de la inconsecuencia. El gran lema que tuvo la campaña de una parte de los partidarios salirse, que fue justamente la campaña donde estuvo Boris Johnson, que es la campaña del Leave, ellos lo que planteaban como lema era retomar el control. Porque ellos en el fondo, ¿qué es lo que acusan? Que por ser parte de la Unión Europea, y eso es parte de la integración, algunas competencias nacionales se transfieren a la Unión Europea. Tú pierdes tus competencias y determinadas materias ya no son del Estado, son de la Unión. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Saliéndonos, vamos a renacionalizar las competencias. Vuelven al Estado y en el fondo, ¿a quién corresponde la soberanía popular? Decían ellos, al Parlamento británico. Que vuelvan al Parlamento donde, según las normas del Reino Unido, está la soberanía popular. ¿Y qué es lo que hace ahora Boris Johnson? En una de las decisiones más importantes de la historia contemporánea, post-Segunda Guerra, para el Reino Unido, no le permite al Parlamento justamente discutir, que no lo controle, que no le dicten leyes, que le impidan salir sin acuerdo, que es lo que incluso sectores de su propio partido conservador hoy día están diciendo por ningún motivo sin acuerdo.
O sea, es una locura salirnos El sin fin acuerdo. justifica los medios, dirá Boris Johnson. Tal vez estamos pausando el Parlamento en esta oportunidad, pero es lo que nos va a permitir llegar al objetivo de después retomar 100% el control. La verdad es que hay varias interpretaciones de qué es lo que realmente quiere Boris Johnson. Para algunos, claramente lo que él quiere es llegar al 31 de octubre sin acuerdo y forzar a el Reino Unido salir sin pedir prórroga, porque la fecha es el 31 de octubre actualmente, pero siempre existe la posibilidad de que el Reino Unido le pida a la Unión Europea una nueva prórroga y que la Unión Europea, de manera unánime, le conceda esta nueva prórroga para evitar lo que, digamos, la gran mayoría no quiere, que es una salida a las bravas o salida sin acuerdo. Eso sería un objetivo. Otros dicen, no, si lo que está buscando Boris Johnson es justamente forzar la situación para echar la responsabilidad finalmente, la culpa de todo esto, o a la oposición o a la Unión Europea, y él salir libre de esto, porque él sabe que después del 31 sí o sí van a venir elecciones anticipadas. Y él tener a alguien a quien, en definitiva, culpar y él aparecer finalmente como la nueva posibilidad de renovar un nuevo mandato a través de elecciones generales, porque él no ha sido elegido por elección general. Recuerda que él fue elegido por un grupo pequeño dentro del Partido Conservador, por el sistema que ellos tienen, para reemplazar a Theresa May. ¿Por qué están tan interesados este sector del Reino Unido en salir de esa manera tan violenta de la Unión Europea? ¿Por qué tanto interés? En circunstancias que uno ve que si bien la votación popular hizo que se iniciara esta discusión del Brexit, muchos se arrepintieron. Muchos se dieron cuenta que en verdad tenía más beneficios estar en la Unión Europea que problemas. Además, Inglaterra no tiene mucha riqueza. La mayor parte de las riquezas naturales incluso están más en Irlanda, están más en Escocia. Le conviene más estar dentro de la Unión Europea. ¿Por qué hay tanto interés en salir? Es muy complejo. Yo separaría por un lado las motivaciones de la gente. ¿Por qué la gente votó por salirse? ¿O por qué hoy día todavía hay un alto porcentaje que, pese a todo lo que ha ocurrido, pese a que tienen toda la evidencia, pese a que los efectos negativos del Brexit ya se están sintiendo hoy día, cuando todavía no hay Brexit, claro, si en el fondo no ha habido Brexit, pero los efectos negativos se están viendo tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social? Pese a eso, todavía hay un porcentaje de gente que dice que ellos quieren salirse incluso sin acuerdo. ¿Ya? Hay algunos que dicen queremos salirnos pero con un acuerdo blando, es decir, con cierta vinculación con la Unión Europea. Otros dicen no, queremos el acuerdo a las bravas sin acuerdo, que es minoritario pero existen. Bueno, ahí hay razones de todo tipo. En cuanto a la motivación de por qué la gente votó. Hay gente que está enojada o tiene miedo. Yo te lo resumiría con el tema del miedo. Miedo a perder el trabajo porque vienen extranjeros, miedos a los atentados terroristas porque les dijeron que también el estar en la Unión Europea favorece justamente la movilidad de personas, lo que no es verdad tampoco porque ellos no están dentro del espacio Schengen. Hay una serie de razones. Pero como sector político, los que han liderado esto, la verdad es que yo creo que hay un tema ideológico detrás. Hay un sector que evidentemente venía hace mucho tiempo siendo euroscéptico, o sea, esto no es nuevo en el Reino Unido, pero ahora ya han pasado a ser eurófobos, es decir, que ellos quieren la destrucción de esto que es la Unión Europea. No les gusta la integración, va contra su lógica como ideal. Y ellos además han unido también elementos de nacionalismo. Son aquellos que dicen, bueno, Reino Unido primero, que es un poco la lógica que ha tenido Trump en los Estados Unidos u otros partidos en la propia Europa, que están diciendo, bueno, primero, los míos primero, este pueblo al cual yo represento es primero, y todos los otros son una élite corrupta. Una élite corrupta que en esta discusión es Bruselas, es la Unión Europea. Y eso en la doctrina, en la literatura, se le llama populismo. En este caso, un populismo más, digamos, nacionalista y también un populismo también de ultraderecha. Lo que hemos visto en los últimos días ya es un hecho. ¿El trabajo parlamentario va a quedar suspendido o esto se puede revertir? Lo primero que hay que aclarar es que el Parlamento hoy día está en receso veraniego. Ellos vuelven al trabajo el día 3 de septiembre, el próximo martes. Y según esta prórroga, entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre estaría suspendido y el 15 de octubre volverían a trabajar. Pero ya encima de la fecha fatal del Brexit. 2 semanas antes del 31 de octubre. Pero les queda esta semana de trabajo. Ellos vuelven el día martes. Ahora, ¿qué es lo que hay que esperar también? Y va a ser muy importante la próxima semana, a partir del día martes. Saber qué es lo que van a hacer estos 3 tribunales que están conociendo de recursos en contra de la suspensión.
Hoy día en la mañana un tribunal de Edimburgo ya dijo, yo no voy a aceptar inmediatamente echar abajo, digamos, como medida cautelar, yo no voy a suspender esta prórroga, pero voy a conocer del asunto el día martes el fondo. Y eso fue lo que decidió hoy día. Pero hay otros dos juicios que se han interpuesto, y uno de ellos muy interesante, y ojo, es uno que está en Londres, que comenzó con Gina Miller. Gina Miller, ella logró, es una empresaria, contraria al Brexit, que ella logró incluso años atrás que el Parlamento Europeo, el Parlamento Británico finalmente fuera el que activara la salida, que fue toda una discusión interna que hubo en ese momento. Theresa May se oponía, decía el gobierno tiene que activar. Ella dijo no, yo voy a los tribunales, y los tribunales dijeron es el Parlamento Británico quien tiene que dar la autorización para activar. Y en ese juicio, hoy día hemos sabido que el ex primer ministro conservador del mismo partido Boris Johnson dijo que él se iba a sumar a la demanda de Gina Miller, que es John Major. John Major dijo, yo estoy en contra de esto, es una locura. Y imagínate, estamos viendo un ex primer ministro conservador demandando en tribunales contra una decisión del primer ministro, del gobierno, de su propio partido, con un tema tan importante como el Brexit. Por lo tanto, queda toda la próxima semana. La vuelta completa. O sea, queda muchísimo todavía. Ya, y si se revierte, por ejemplo, la suspensión y se detiene la petición del gobierno de Johnson a la reina, se podría activar la discusión. Pero ya hemos visto que esto ha tenido meses y meses y meses de discusión. O sea, ¿qué tiene de bueno, de nuevo, si no han sido capaces de llegar a un acuerdo distinto en todo este tiempo? A ver, lo primero es que efectivamente si han estado bloqueados 3 años después del referéndum es justamente porque dentro del Reino Unido nunca han tenido una mayoría para nada. No hay una mayoría clara para un Brexit con acuerdo, sin acuerdo. 3 veces le rechazaron el acuerdo al que llegó May con la Unión Europea. No ha habido una mayoría para pedir un segundo referéndum, para revocar el Brexit, que también es posible. No ha habido nunca una mayoría para nada. Y ha sido y es el gran problema de la clase política dentro del Reino Unido. Porque, perdón, en el papel la oposición tiene mayoría. No tiene mayoría. ¿No tiene mayoría? En el Congreso, en el Parlamento, hoy día Boris Johnson tiene mayoría por 1 escaño. Ya. 1. Eso es como, digamos, la distribución de los votos. Lo que dentro del Parlamento está claro es que la mayoría de los parlamentarios está en contra de un Brexit duro, porque ahí tú incluyes a parlamentarios del Partido Conservador. Claro. Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir ahora? Y a lo mejor ese va a ser el efecto que va a producir Boris Johnson. Va a unir a la oposición, a los liberaldemócratas, a los laboristas, con Jeremy Corbyn, que ha sido muy criticado porque ha sido muy ambiguo durante estos 3 años. Hoy día ya aparece como mucho más claro contra el Brexit duro. Además se unen los verdes, que han subido la votación. Se unen también miembros que se han salido o del Partido Conservador o del Partido Laborista, porque no han estado de acuerdo con sus partidos cómo han gestionado el Brexit, que formaron un grupo independiente, también se suman. Y se están sumando voces importantes del Partido Conservador que dicen, nosotros estamos dispuestos incluso a votar una moción de censura contra el gobierno si esto sigue así. Y eso significa echar abajo el gobierno de Boris Johnson y llamar a nuevas elecciones. Lo otro que podría ocurrir es que durante estas semanas que van a tener de trabajo parlamentario, esta primera semana de la próxima semana, o las 2 últimas antes del 31 de octubre, que logren una mayoría, que saquen una ley, que dicten una ley, que prohíba al gobierno salirse sin acuerdo y que lo obligue a pedir prórroga. Y ahí habría que pedirle prórroga a la Unión Europea de un periodo, prórroga y no se sabe tampoco por cuánto tiempo sería. ¿Qué le conviene a la Unión Europea? ¿A la Unión? ¿Por qué la Unión Europea también tiene la paciencia y la flexibilidad para estar dando prórrogas eternamente y observar esta disputa con tanto tiempo? Porque la Unión Europea sabe que una salida con acuerdo va a tener costos, tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea. Y una salida sin acuerdo, si bien los mayores costos los va a sufrir el Reino Unido, pero absolutamente claro que también los va a sufrir la Unión Europea. Entonces la Unión Europea lo que quiere es darle todas las facilidades para que se llegue por lo menos a una salida menos dolorosa, que es una salida sin acuerdo, o sea, con acuerdo, o sea, por lo negociado que ya lo tiene. Lo menos malo para ambas partes sería una salida con acuerdo. Con acuerdo. Es decir, que el Reino Unido se mantenga, quede independiente con algunos beneficios, por ejemplo, en materia de aduanas, de fronteras, es que hay varias posibilidades. Mira, aquí es importante, mucho se habla del Brexit duro, Brexit sin acuerdo, Brexit blando. ¿Qué significa? El Brexit
duro es salirse y que de un día para otro el Reino Unido pasa a ser tercer Estado. No tiene ninguna vinculación con la Unión Europea. Se acaban todos los vínculos jurídicos y se rige por las reglas generales, ¿ya? Incluso quedaría una situación menor a la que nosotros tenemos con la Unión Europea. Pues nosotros tenemos un acuerdo de asociación. Ellos tendrían que volver a negociar tratados de libre comercio, todo, absolutamente todo. Frontera, imagínate el paso de los camiones. Pasan miles de camiones por la frontera, donde llevan productos, donde llevan las mercaderías, porque hoy día el Reino Unido es parte de un mercado único. O sea, es un solo mercado con los 28 estados. Por lo tanto, si tú exportas o importas bienes, es como si estuvieras dentro de un mismo estado. Ese es el temor de los que no quieren el Brexit duro, que por eso venden estos kits, ¿no? Que vienen como con bienes que deberían subir mucho de precio. O sea, la gente teme que un Brexit duro signifique un alto costo para los bolsillos, incluso en el día a día. Además que piensa que llevan décadas sin tener aduana. Y de un día para otro tú tienes que instalar todo un sistema de aduana. Claro. Controlar los certificados, que la mercadería cumpla con las normas de la Unión Europea. Y todo eso toma tiempo. De hecho, hicieron una prueba hace un tiempo atrás y tuvieron kilómetros de taco porque los camiones, en el fondo, no tienen el sistema. Y de hecho, ni siquiera se han preparado totalmente el Reino Unido para establecer un sistema de aduana. Ahora, si es un Brexit blando, blando significa que con alguna vinculación van a quedar con la Unión Europea. Un área de libre comercio, por ejemplo, que es un Brexit duro de todas maneras, si es solo libre comercio, o quedan dentro de la Unión Aduanera, ese es un Brexit más blando, o si quedan dentro del mercado interior, eso es mucho más blando, porque tienes muchas más normas comunes. Pero en definitiva la Unión Europea tiene muy claro, primero que esta es una decisión del pueblo británico. Ellos decidieron, sea como sea, con todas las críticas que hay al referéndum, decidieron por mayoría salirse. Ellos activaron la salida, ellos negociaron con la Unión Europea y la Unión Europea les dijo, estas son las líneas rojas. O sea, en esto no vamos a transar. Y una de esas líneas rojas es lo que ha impedido el acuerdo, que es el tema de la frontera de las dos Irlandas, lo que se conoce como el backstop o la salvaguardia. Que en el fondo, ¿qué significa esto? Que el acuerdo al que llegaron con la Unión Europea el año pasado, el que fue rechazado en el Parlamento, establecía un periodo de transición. Y en ese periodo de transición, si bien el Reino Unido sale de la Unión Europea, iba a ser lentamente, ¿ya? Porque era un acuerdo, casi 700 páginas donde regulaba todo. Y decía que al término de ese periodo de transición tenían que haber llegado a un acuerdo, porque durante ese periodo de transición la Unión Europea con el Reino Unido tienen que negociar las relaciones futuras, porque lo único que están negociando ahora es la salida. No están negociando qué va a pasar el futuro. Después. Y solamente hecho, cómo salen. Cómo salen. Y de hecho siempre se ha dicho que lo más difícil de la negociación son las relaciones futuras, no el divorcio. Sí. Ahora, a los británicos nunca les gustó el asunto de la Unión Europea. De hecho, son de los que se mantuvieron con una moneda distinta. No quisieron euro, ellos mantuvieron su moneda. Siempre se han querido mantener distintos. ¿Cuál es la importancia de esto que está pasando? ¿Cuál es el impacto que tiene para el contexto internacional? ¿Qué le importa a Chile o qué le importa al mundo de cómo salga, si es que sale o no sale de la Unión Europea el Reino Unido? ¿Cuál es la relevancia? Es una pregunta amplísima. Lo primero, efectivamente, el euroescepticismo siempre ha estado presente en el Reino Unido. Sí. ¿Ya? La Unión Europea, lo que es hoy día Unión Europea, en los años 50 partieron solo 6 estados y no estuvo el Reino Unido. Y de hecho en ese momento Winston Churchill dijo, él mismo llamó a la Unidad Europea, pero dijo nosotros no vamos a ser parte. Y ellos recién en el año 1973 entraron a lo que hoy día es Unión Europea. Pero siempre ha sido una relación ambigua. Les gusta la integración, pero la integración a ellos les gusta más como el mercado interior, como el área de libre comercio, como esto que no existan aduanas y sobre todo que haya libre circulación de servicios financieros. La gran capital financiera de Europa es Londres. Entonces, les gusta eso. Pero por otro lado, no les gusta la moneda, se quedaron fuera de la eurozona. No les gustan los controles fronterizos. O sea, les gustan los controles fronterizos, al revés. Y ellos no son parte del espacio Schengen, que es la libre movilidad donde se eliminaron las fronteras. Ellos no son parte de eso. Por lo tanto, en varias materias, ellos han querido mantener su soberanía en el Reino Unido. Ahora, ¿cuál es el impacto? Primero, efectivamente aquí vemos una tendencia, lo que yo te decía antes, que hay un tema ideológico también detrás. O sea, no les gusta la integración, no les gusta un sector del multilateralismo,
quieren replegarse hacia adentro, quieren en el fondo tener este concepto nacionalista de la soberanía, entendida como el sentido clásico de la soberanía, no una soberanía compartida como es el caso de la Unión Europea, y estas ideas se empiezan a replicar en otras partes del mundo también, y empieza a surgir esto del cuestionamiento a una forma de relacionamiento internacional que efectivamente puede tener un impacto mayor. Segundo, que ya se sabe que estamos en un periodo económico mundial, no solo en Europa, complicado, por la guerra comercial, por otras razones, pero evidentemente esto puede provocar una recesión o al menos echar abajo el poquito avance o lo que están respirando los europeos en materia económica. Hoy día hay cifras complicadas respecto a Alemania, por ejemplo, que está complicado, se está viendo afectado también por la guerra comercial, súmale un Brexit duro, eso va a tener efecto. Entonces, ¿en qué nos puede afectar a nosotros? Por ejemplo, yo pienso en los exportadores de vino, que hay un sector importante que exporta vino, que exporta fruta al Reino Unido. Bueno, esa exportación hoy día está protegida por el acuerdo de asociación. Nuestro gobierno celebró un acuerdo con el Reino Unido en el caso del Brexit, por el cual, una vez que se produzca el Brexit, se va a replicar lo que ya tenemos, pero en la relación bilateral. Unos dicen, estamos salvados, no nos va a afectar. No habría problema, digamos. Sí, pero resulta que si el Reino Unido entra en un periodo de recesión, con crisis económica, ellos van a bajar su consumo. Claro. Nos va a afectar igual. O sea, no estamos a salvo de lo que está ocurriendo en general en el mundo. Entonces, tanto el punto de vista económico como el punto de vista político, claro que tiene importancia. Claro que nos puede afectar indirectamente lo que puede estar ocurriendo en el Reino Unido, pese a que no es nuestro principal destino para nuestras exportaciones, para nuestra vinculación. No está ahí. Y de hecho, si lo pensamos en la Unión Europea, nuestro mayor, digamos, donde nosotros más exportamos no es al Reino Unido. Pero hay ciertos sectores que sí les importa mucho el mercado británico. Entonces, evidentemente, hay una situación que nos puede ir tocando, directa o indirectamente. Y más globalmente es la incertidumbre mundial, que no es solo por la situación del Brexit, pero que se viene a unir a este escenario en el cual, bueno, las relaciones están tan turbulentas y tú ves que basta un tuit del presidente de los Estados Unidos, cae la bolsa y tiritan los mercados. Es verdad. Es complicado. Bueno, Paulina Astroza, muchísimas gracias por venir esta mañana al canal 24 Horas para entender un poquito más de lo que está pasando con esta teleserie. Drama. Con teleserie. este drama del Brexit que todavía está ahí en pleno desarrollo. No, gracias. Que te vaya muy bien. Gracias por venir. Gracias.